Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy me encuentro en la zona arqueológica de Tehuacán, Puebla, y estoy con una persona muy especial. Estoy con el arqueólogo Manuel Acosta. Me gustaría que lo conocieran y me gustaría que conocieran también lo que hace un arqueólogo, cuál es su día a día, en realidad cuáles son las cosas que pues representa ser un arqueólogo en realidad, porque luego tenemos una imagen un poco equivocada de lo que es. Manuel Acosta, muchas gracias por estar aquí en esta Gracias, plática. gracias a ustedes. Pues sí, como mencionó, estamos en este recinto ceremonial Sí, llamado Nachiyan. sí, En Popoloca quiere decir cerro de agua. Es lo que se llama Tehuacán Viejo. Estamos en las afueras de Tehuacán. sí. Eh, este centro ceremonial es, digamos que es un modelo de miles de ellos que hubo en todo el México antiguo. Es una manera de cómo ellos construían, cómo se organizaban socialmente. Pero, ¿qué es la arqueología? Muchas veces nos ven como especies de extraterrestres o la imagen que se tiene de películas de que somos casi saqueadores de tesoros, Sí, nada más estamos buscando el oro, la riqueza, sí, eh, sí, sí. eh, pero no es así. Digamos que la arqueología ya como ciencia Uh-huh. nace a principios del siglo pasado. De hecho aquí los primeros trabajos ya que se pueden llamar de arqueología se hicieron en Teotihuacán en, en 1918 con Manuel Gamio. Eh, la arqueología va, ve hacia el pasado, pero ve hacia los vestigios que dejaron nuestras antiguas culturas, que es sus centros ceremoniales, como vemos aquí, la manera como construían, que depende del lugar y de la región es distinto, la manera como se organizaban socialmente y lo más importante no es nada más lo que quedó de ellos. Sí, Aquí estas que luego se dicen ruinas, ¿no? eh, sino que esto en un tiempo fueron lugares vivos donde la gente vivió aquí, hacía su culto, eran lugares de veneración. Ellos no escogían los lugares donde se asentaban nada más al azar porque les parecía que aquí estaba bien, no. Eh, en esos tiempos, tanto por razones defensivas, se escogían los lugares más altos para tener una protección y tener una mejor vista si venía algún tipo de agresor. sí. Pero también es para poder, y de hecho identifican eh, los sitios que tienen una energía, un poder que digamos actualmente muchas veces esto se ha malentendido, ¿no? Pero nuestros pueblos originarios tenían primero una comunión mucho más intensa y más directa con la naturaleza, ¿no? Ellos podían identificar y de hecho a plantas, animales, les daban una vida, una fuerza, tenían una identidad social dentro de sus culturas. Eh, entonces, en base en ello, en base el agua que también es una cosa básica para cualquier sociedad. De hecho, pues este es un cerro de agua, por eso se le puso también ese nombre. Eh, es algo básico, el suministro de agua es esencial. La ciudad, pues no es nada más estas ruinas que vemos, abajo de ella tenemos todo un sistema de canalización, de canales, de drenajes para poder retener el agua, ¿no? Para poder ellos usarla, porque pues es algo básico. ¿No?
trabajo de arqueólogo es difícil, bastante difícil. Tenemos que aprender un montón de disciplinas, tanto técnicas para poder llevar a cabo nuestro trabajo, para poder llevar un registro adecuado del mismo. Como lo más importante es poder llegar a interpretar precisamente toda esa información que tenemos, porque es un mar de materiales que vamos encontrando, de los cuales muchas veces no sabemos realmente cuál fue su significado completo. Tenemos que ir aventurando hipótesis poco a poco para irlas confirmando o irlas desechando, depende del avance que vayamos teniendo. Pero de cualquier forma es un trabajo muy metódico, ¿no? Que requiere mucha concentración, ¿no? Y sobre todo estar abierto no nada más a una cuestión técnica de nuestro trabajo. Todo arqueólogo, antes de eso, es un antropólogo, y también tiene que saber que todo esto implica al ser humano, y el ser humano es bastante complejo. El ser humano depende tanto individualmente como socialmente, tiene una serie de comportamientos distintos que van formando su cultura, y en realidad es un mar de información que hay, de la cual pues nosotros poco a poco vamos sacando una parte de esa información, ¿no? Y es difícil porque no solamente, obviamente como sociedad, pues estas sociedades también estuvieron en movimiento, ¿no? Como me venía comentando, que no solamente es estar en ese estudio y en ese salvamiento de piezas, sino también la identificación. No debe ser tan fácil porque seguramente se deben encontrar piezas que pudieran pensar que pertenecen a otras civilizaciones, por así decirlo, a otros pueblos, y de repente las encuentran en una zona muy distinta a su región, ¿no? Entonces, ¿cómo poder canalizar correctamente esas mezclas, ¿no? Que me comentaba de repente, como por ejemplo aquí, que es bueno, era una región de paso entre Oaxaca y la zona de México, y que pues básicamente esta zona quedaba en medio y se encuentran pues muy mezcladas todas estas cosas, ¿no? Coménteme un poquito cómo hacen para poder identificar todo esto, ¿no? Es una dinámica muy intensa, y aquí pues no fue la excepción, tanto por su ubicación geográfica de lo que es Tehuacán. Está en medio de un corredor geográfico, cultural, antiquísimo. Es el paso natural de los valles centrales de México, en la zona de Oaxaca, e incluso se puede remontar también hacia la costa del Golfo, y por medio de él adentrarse dentro de lo que es el mundo maya. Influencias que vemos aquí y que se fueron haciendo a través del tiempo. Las diferentes culturas, depende de cómo se vayan adaptando a su medio geográfico, es como también van adquiriendo su carácter. Toda esta región, aunque es una zona árida, en realidad tiene mantos acuíferos muy grandes, pero pues no están precisamente a flor de tierra, sino que ellos tuvieron que buscarlos, localizar esas fuentes para canalizarlos, y empezar ya una vez que se inició la sedentarización aquí, pues mantener sus cultivos. Y eso tuvo tanto éxito en un principio en toda la región. Hicieron una gran cantidad de canales, kilómetros y kilómetros de ellos, llamados cuates. Hicieron también sus presas, una de ellas grandísima en Coscatlán, y
Esto les trajo, digamos que cierta prosperidad a los pueblos que habitaban en toda la región, eh, pero sin en cambio, por razones que todavía desconocemos, no encontramos un desarrollo cultural muy grande, Sí, a diferencia de en otras regiones. ¿Por qué? Es algo que todavía tenemos que averiguar, porque también tenemos que reconocer que en realidad es más lo que desconocemos que lo que conocemos. sí, Eh, Todo el país, todo México, tiene alrededor de 250,000 de sitios arqueológicos. Aquí en esta región hay cientos de ellos y no se han podido trabajar todos ellos. Entonces, todavía nos falta conocer mucho acerca de la interacción que había entre unos y otros. Eh, Lógicamente, cuando nada más abrimos una ventana, pues nada más podemos ver una parte de lo que hay adentro. sí. Uh-huh. Pero todavía no entramos a la casa, apenas yo creo que... O sea, ¿qué porcentaje en realidad podremos decir que se ha explorado de esa ventana que me comenta? O sea, más o menos cuánto conocemos realmente. Pues tan solo de este sitio donde estamos aquí, se habrá explorado como un 15 un 20% de él. Sí, o sea, es un montón. Entonces, desconocemos un 80%. Sí. Y no es el único caso. Teotihuacán, que tengo años está trabajando ahí, igual no se ha trabajado más allá del 15-20% de lo que fue toda la ciudad. Uh-huh. Entonces, el tratar de decir que ya conocemos lo que fue una cultura por ello, es demasiado pretencioso. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez, según van avanzando los trabajos, vamos descubriendo y se van presentando nuevas variantes a ese conocimiento. Nuestras hipótesis se tienen que estar modificando casi cada vez que exploramos algo. Porque va cambiando, ¿no? O sea, sí. O sea, como la sociedad, ¿no? Incluso pueden ir encontrando cosas nuevas cada vez más, ¿no? Sí, así es. En el pasado todos estos pueblos tuvieron una dinámica bastante fuerte, bastante intensa. A ellos les encantaba caminar, ellos no tenían animales, no había caballos, no se utilizaron, precisamente como no había animales de tiro, pues no había, no se hizo culturalmente o no se inventó, digamos, una carreta o algo así. Sí. Para ello no tenía caso. Pero conocían también su medio, que hay infinitos caminos más cortos, rutas más accesibles que ellos manejaban, que ahora se desconocen, que apenas hemos empezado a ver, a conocer algunos de esos caminos, pero que ellos utilizaban intensamente. Y cuénteme, Manuel, para ser arqueólogo, ¿qué características consideras que se necesitan tener como persona? Porque pues es una realidad que siempre, como cualquier pues carrera, necesita ciertas características. ¿Cuáles consideras tú que sean las de el arqueólogo? Pues uno, tener patas de perro. Tenemos que caminar un montón. Sí. Tenemos que caminar un montón y tenemos que tener la percepción suficiente y también el conocimiento bueno que nos da la carrera, tanto del medio geológico como del medio físico en este momento, para poder descubrir debajo de él las evidencias de ese pasado. Pero tenemos que caminar un montón. Y una cosa, no podemos tener muchos apegos, ¿no? La vida en familia es muy difícil para un arqueólogo porque nuestro trabajo siempre nos lleva de un lado al otro, ¿no? Y el mantener una familia estable, sí, es algo muy hipotético. Sí, claro. A nosotros, a mí ya me costó 2 divorcios precisamente el asunto.
Sí, sí, porque no puede, o estás con la familia o estás con tu trabajo, con tu sí, vocación, sí, sí, y pues es difícil, no siempre se entiende eso, esa dicotomía. sí, Y otra característica que debemos de tener es, tenemos que ser muy adaptables al medio, ¿no? sí, No podemos darnos el lujo de mantenernos lujos. sí, ¿Por qué? Porque muchos de los sitios donde vamos todavía hay pueblos ya sea ya mestizados o no, con su forma de vida, con sus costumbres, y nosotros venimos a afectarlos, alterarlos de alguna sí, a forma. contaminar, ¿no? Sí, porque desde el hecho de que debemos un refresco, la ropa, lo que sea, ya empezamos a afectar Sí, otra cultura. Por otro lado, pues también tenemos que adaptarnos a lo que hay, ¿no? Porque pues, lógicamente si te vas a meter a la selva no vas a estar comiendo una hamburguesa, ¿no? sí, o sea, no es tan sencillo, o sea, no es esa aventura que te pintan en las películas en donde ya casi nada más te ponen la parte en donde ya hicieron el descubrimiento, ¿no? O sea, no te ponen todo el contexto del trabajo que hay detrás, todo el caminar, o sea, realmente ni siquiera No, es pura ficción, ¿no? es dificilísimo, es dificilísimo. Tienes que aprender a dormir en hamaca y además a dormir con mosquitero, ya que aún así te llevan insectos. Hubo casos que igual un compañero pues, te llevó ahí sus rayolitos a los moscos Ajá. y lo único que provocó fue una lluvia de alacranes porque los alacranes se mareaban con el raidolito y ¡pum! Después nada más oíamos que caían sobre Sí. nuestros mosquiteros y ¡ay, por favor! Entonces, O sea, en vez de moscos, ahora no. entonces si no tiene uno la sangre para eso, Sí. es difícil luego soportar temperaturas extremas. ¿Conociste con algunos humedades compañeros que extremas. hayan claudicado en Sí, que dijeron, no, sabes que esto no es lo mío, yo no pensé que fuera así, ¿no? sí, sí ha ocurrido eso, por una por otra causa. Muchos se han refugiado en la docencia. Igual con los años ya no es lo mismo estar caminando unos 15 kilómetros diarios que con un poco más de edad, ya cuesta un poco más de Exactamente, trabajo. sí, claro. Y la enfermedad estás expuesto a ello porque caminas un montón, luego no tienes, se te acaba el agua para tu trayecto, y si traes mezcal incluso se te acaba el mezcal y todavía no tienes agua, y de pronto encuentras un arroyo y tienes que tomar agua de ahí porque ya tienes la sed a tope. Sí. Y al rato ya tienes tu intestino lleno de bichos. Sí. Y ¿Cuál ha sido de los momentos más difíciles así que tenga bien marcados en donde casi haya estado a punto de tirar la toalla por lo difícil que ha sido todo este camino de la arqueología? No, pues fue en Guerrero. Fue en Guerrero, en la región de Tlapa, en la montaña. Ahí pues estaba haciendo un recorrido de superficie, había caminado como unos 8 o 9 kilómetros, cuando estaba caminando solo en ese momento y me dio un tremendo dolor en la parte baja del vientre, del lado derecho, que me tiró al suelo. Sí. De dolor. Y pues uno piensa infinidad de cosas porque estás en un lugar completamente solo, no había ni siquiera una vaca, Sí, no había nada cercano ahí, y tú ahí revolcándote en el piso con el dolor, y que será, y si es el apéndice ya me cargo aquí, claro. y tratas de calmarte y concentrarte y ya se quita un poco el dolor y vuelves a caminar. El caso es que para regresar 3 veces me volvió a tirar el dolor. Ya cuando llegué por fin a Tlapa, un doctor. Y llego allá
mi compañero, el director del proyecto, ay, ¿qué te pasa? A mí es todo pálido. No, pues ya le conté, ay, ya. Ven, me lleva con un médico militar que había ahí. Y el médico militar luego lo mascotó. Dice, estás lleno de bichos, tómate esto. Sí, sí, pero en el momento, claro, que te sí, mueres. Sí, claro. Y además ni gritar porque no había nadie. Sí, cerca. ¿a quién? O sea, ni siquiera a quién compartirle tu dolor, ¿no? Sí, o sea, son lugares muy alejados, zonas totalmente lejos de las civilizaciones actuales, ¿no? Sí. Y ha valido la pena todo este camino. Por supuesto, es algo tan increíble la investigación. La investigación es cada vez que le pedimos permiso a la Tierra y le abrimos para extraer una parte de sus secretos, y cuando aparecen ellos es algo es algo subyugante, es algo maravilloso, ya sea que te aparezca un tepalcate o encuentres un entierro o algo más, todos tienen el mismo valor, todos tienen la misma fuerza, porque todos forman parte de un gran rompecabezas que tratamos de armar, ¿no? Es algo que ya se trae, yo creo que un tanto de vocación, porque igual me han contado gente incluso de la carrera que ya estando en ella iban a un recorrido y regresan y le comentan al director, ¿y qué fue lo que encontraste? Puras ruinas. Sí. Decían, puras ruinas, pues sí es lo que... y es que a lo mejor, y es que es lo más importante, ¿no? ¿Qué tanto en realidad imaginemos, ¿no? Ser universitario, estar en la vida cotidiana, actual, y después adentrarse a otras civilizaciones, adentrarnos a nuestra propia cultura, pero desde otra perspectiva, y ver el conocimiento que tenían o ese compromiso que tenían estas culturas con la naturaleza, con la tierra, con su entorno, qué tanto ha permeado en tu personalidad, en tu forma de ser, ha cambiado algo, te sientes identificado, te sientes ahora desubicado de tanto adentrarte a eso, o sigues viviendo tu vida de manera normal como todos los demás, o si hay un cambio interior, hay una nueva valoración, si cambió algo en ti a la hora de estarte metiendo en estos hallazgos. El tiempo va acomodando muchas cosas dentro de uno mismo. De la idea que se tenía en un principio de lo que yo consideraba que era la arqueología, pues poco a poco fue cambiando ese concepto original, más apegado a la ciencia occidental, de qué era lo que se tenía que hacer con la arqueología, de exhumar esos restos y darles tratar de darles una explicación, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta que esa misma ciencia muchas veces te va alejando de ese conocimiento ancestral, de ese conocimiento perdido. Poco a poco te van haciendo un poco más técnico, ¿no? Te enseñan nuevas tecnologías que, digamos, en cierta forma sí te ayudan, pero sí, para parte del trabajo puedes tener un registro más eficiente de él. Incluso ahora pues ya se pueden detectar sitios arqueológicos desde el aire, aún abajo de la vegetación, y digamos que eso ayuda bastante para nuestro trabajo, ¿no? Pero nuestro trabajo no es nada más exhumar lo que hay de ese pasado, ¿no? Sino que saber que hay gentes que
tuvieron una civilización magnífica, pero que también fueron humanos, que tenían dificultades entre ellos, que hubo grandes centros que crecieron, pero que también cayeron. Sí. Eran sociedades dinámicas, no eran sociedades estáticas, ni tampoco eran plenas de espíritu, como hay ciertas corrientes que los quieren manejar así, no. Eran sociedades con fuertes diferencias, contradicciones, pero también tenían un profundo sentido de unidad entre ellos, tanto con su entorno, con sus creencias, con la vegetación, con los animales. Ellos tienen una identificación muy fuerte con todo lo vivo, ¿no? E incluso los centros ceremoniales como este, Sí. tienen una vida, ¿no? Aunque parezcan que están aquí sin algo más, tiene uno que abrirse un poco y entender que estos lugares vivos todavía tienen algo de eso. Y algo de eso lo vemos precisamente con nuestros pueblos originarios. Muchos de ellos viven en los alrededores de aquí, ¿no? Y ellos lo siguen viendo como un lugar de culto. Muchas veces incluso ellos mismos no saben por qué, pero es un lugar que les atrae, ¿no? No es un lugar turístico para ellos, no, es un lugar sagrado para ellos. ¿Y eso ha influido en ti a nivel personal? O sea, porque desde que entramos al lugar y lo que estábamos comentando hace ratito, esa importancia de estar dentro de la zona, ese apego a la tierra, a la naturaleza, ¿sí ha influido en ti? O sea, ¿sí lo ves Sí. ahora sí? Antes no, y hubo un momento en el que sí, eso fue cambiando. Sí, digamos que en el transcurso del tiempo me ha puesto en el lugar donde debe ser la técnica arqueológica, ¿no? Y otra cosa es tratar de entender lo que las conciencias de las gentes que vivieron aquí, qué fue lo que hicieron, que para ellos tenía toda la validez del mundo, e incluso para muchos de ellos sigue siendo sigue algo siendo vivo, ¿no? ¿Y por qué negar ello? O sea, el que sea algo que todavía no entendamos, el que nos cueste mucho trabajo penetrar en esa esencia, ¿no? No quiere decir que no exista, que no sea verdadero para quienes lo creen así, ¿no? Después de todo, nuestra conciencia es la que nos va diciendo si creemos que una cosa es tal o es otra cosa, ¿no? Me acuerdo de una película viejísima donde está en África y van en una avioneta y se cae una botella de Coca-Cola y le cae ahí al nativo y él entiende que la botella de Coca-Cola es un regalo de los dioses. Sí. Entonces cada quien vemos las cosas de manera distinta. Y es algo curioso, ¿no? Porque a lo mejor él lo puede registrar ese hecho como algo divino. Sí. Y lo puede escribir en una piedra, en una hoja o en algo y pasa el tiempo y alguien como tú ve algo así, lo tiene que interpretar, lo tiene que entender, ¿no? Y entonces puede haber incluso errores en esas interpretaciones porque no viviste totalmente ese ejemplo que me pone específicamente, ¿no? En donde pues ellos lo vieron así, ¿no? Ellos lo entendían así y ahora cómo sobreentender esa parte, ¿no? Sí. Es lo difícil. Sí, ese es encontrar, ahora sí que es el hilo de Ariadne para ver cómo rayos salimos del laberinto, porque tenemos un mar de hipótesis aquí, sí. Que pues en realidad muchas veces están muy apegadas, Sí. o están muy apegadas a lo que muy limitadas en su alcance. Entonces
claro que también sería demasiado pretencioso el tratar de reconstruir todo ese pasado, ¿no? Pero también hay que darle lugar al pasado y al tiempo y lo que hace, ¿no? Pero volviendo a lo de que estos son sitios vivos, sí, son sitios vivos todavía, ¿no? Sí. Son sitios que guardan, que guardan el pasado aquí. Quizás no lo sepamos sintonizar, quizás sea una cosa tan simple como ustedes ven un CD, se graba música, ¿no? Música que se grabó en un pasado, ¿no? Pero que podemos seguirla escuchando en un presente si la ponemos en un sintonizador, en un aparato específico. Pero ese sonido del pasado nos llega, claro, al presente, ¿no? Los objetos guardan esas energías, ¿no? Y estos sitios, yo creo que hay lugares específicos que guardan esas energías y que en un momento dado la persona o las personas con la apertura suficiente pueden sintonizar esa energía, ese sí, momento, claro. tiempo, espacio que hubo y que está retenido en ellas. Como yo sí lo veo, yo que me dedico a hacer fotografía, que hago muchos retratos, realmente yo no hago fotografía social, pero en el retrato sí trato de buscar, encontrar la esencia de las personas para tener algo ahí, ¿no? Algo guardado, algo que te conecte en un tiempo futuro al pasado, y es curioso cómo puedes detener hoy día el tiempo en una imagen, ¿no? Obviamente esto ha tenido pues un tiempo para que crezca tecnológicamente hablando, ¿no? Pero siempre tenemos esa tendencia a buscar inmortalizarnos en dejar una huella, ¿no? Para los demás. Como humanos, como sociedad, siempre tenemos esa tendencia a ser recordados, ¿no? De alguna manera. Entonces, estando aquí en este lugar, pues obviamente hay energía, hay todas estas cuestiones que siguen vivas, como dice usted, ¿no? Sí, y nuestros pueblos originarios lo saben. Hace años allá en Teotihuacán fueron una delegación de pizarricas, los huicholes. Ellos fueron específicamente a un sitio allá dentro de Teotihuacán que decían que tenían un similar un similar en su región, y tenían que ir a ese sitio porque tenían que liberar un asunto muy importante. Sí. Lógicamente allá en la zona huichola no hay un Teotihuacán, o sea, no hay un gemelo de Teotihuacán, claro. Pero ellos simbólicamente sí tienen un lugar que lo identifican igual, que sirve para lo mismo que identificaron en Teotihuacán, que ese punto en específico servía para ello, para esa reunión, para deliberar sobre ese asunto. Para ellos era igual. O sea, en su conciencia era lo mismo. En cuanto al uso, ¿no? Que le daban, sí. no tanto a como lo vieras. Sí, porque, o sea, desde un punto de vista plenamente occidental, diciendo, pues, ¿cómo? No tiene forma, no claro. hay comparación, sí, ¿no? Sí. Pero para ellos sí, en su mundo mágico, en su conciencia sí tiene. Y en ese lugar pues participamos ahí toda la ceremonia, toda la noche. Pues nos dieron algo de por ahí, de las cosas que ellos traen de allá, sí. un muy buen peyotín. Y en esa ceremonia nocturna, ves cosas que no son, que no están precisamente en tu vida, en tu mundo real, en tu mundo cotidiano, pero que tienen alguna razón de que se aparezcan en tu mente, en tu conciencia.
en esa sesión pues yo tomé unas fotos, unas salieron bien, otras salieron pésimas. Pero revelando una de esas fotos que salieron movidas, salió una de las imágenes que yo tuve en mi visión. Quizás es lo que yo quería ver en la foto, Sí. que lo identifique, porque luego la mente hace ese tipo de... Como cuando ven a la Virgen en cualquier lugar, ¿no? Sí, ándale. Algo parecido, ¿no? Ándale, algo así. Pero para mí, entonces yo lo vi, cuando lo vi dije, no puede ser, si es lo que yo vi en esa sesión. Y aquí está. Entonces, son todas esas cosas que nuestros antepasados las usaban, las manejaban, esa interacción con ese mundo interno, con ese consciente, inconsciente, que tenemos todo el ser humano, pero que lo hemos ocultado. Precisamente hablando de ese entendimiento y hablando de todo esto que me comentas, de cosas muy interiores, ¿qué consideras qué cosas consideras que todavía tenemos que aprender de estas culturas? O sea, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, con todo lo que ustedes han podido realizar con ese trabajo y descubrir y de tratar de entender cómo pensaban, cómo se movían en sociedad, qué cosas eran importantes para ellos, en la sociedad actual, ¿qué consideras que nos falta todavía aprender de ellos y que nos ayudaría mucho como sociedad? Pues antes de aprender tenemos que deseducarnos, tenemos que desaprender. Hacia nuestros pueblos originarios hay un profundo racismo y discriminación hacia ellos. Se les ve como seres inferiores, se les ve así como niños, como pueblos semisalvajes, como gente que no tiene una cultura, no tiene algo bien estructurado. Eso es una mentira, ¿no? Y eso provoca precisamente que nuestros pueblos originarios no puedan entrar al tiempo presente plenamente, ¿no? Tienen mucho miedo, tienen muchas reservas, porque nosotros los hemos orillado a irse a regiones ocultas, a quitar, a suprimir su lengua. Al suprimir su lengua también suprimen buena parte de su sentimiento, de su emoción. Hay muchas palabras que no existen y que no hay un símil entre una lengua y la otra. Entonces, les estamos rompiendo el espíritu. Ellos considero que son el puente más viable entre ese pasado prehispánico y el presente. Son los que mantienen un poco mejor esa tradición, pero la tienen muy escondida, precisamente porque han tenido que defenderla a capa y espada contra infinitas cosas en contra. Sí, claro. Tenemos que darles el lugar que deben tener dentro de nuestro gran mosaico cultural llamado México. Un lugar que tiene que tener una importancia tal que forma parte de nuestra identidad, de nuestras raíces. Un pueblo sin raíces es un árbol sin raíz y se cae con cualquier cosa. No podemos seguir comprando ideas que no tienen ningún sentido. Estamos cambiando nuestra dieta, está cambiando nuestra ropa, está cambiando nuestra música por luego cada porquería que hay. Sí. Y no hacerle caso a ese conocimiento, ¿no? Es válido, todo conocimiento de la sociedad es válido. No hay uno que pueda decir este es menos importante, este es más importante. No, somos un gran mosaico y como mosaico tenemos que respetarnos, ¿no? Unos a otros. No hay algo de que el mío es mejor, el tuyo no.
esa discriminación pues ocurre en todas las esferas, ocurre desde la esfera del gobierno hasta la gente común, donde te medio linchan por hacer una ceremonia en uno de tus centros ceremoniales, donde te hostigan porque llevas un poco de copal, o quieres llevar algo de pulque para ofrecer a la tierra, te ven como si fueras alguien que está atentando contra ellos, directamente contra ellos. Sí. Y eso es discriminación. ¿Mm? Mentira de que México es un país así muy abierto y que no hay discriminación, no, hay profundas discriminaciones. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido para mí un placer esta plática. Obviamente ahorita vamos a recorrer el lugar y vamos a seguir platicando de esto. Y pues muchas gracias por ver esta transmisión, por seguir viendo estas pláticas. Voy a seguir conversando con más personas y a ustedes les interesa o conocen a personas con las que creen que deberíamos de platicar, pues pónganme ahí en los mensajes. Les mando un abrazo y pues nos vemos pronto. Gracias.